C. Para los que están acá, ¿a todos les llegaron bien los trabajos corregidos? ¿Hay alguno que haya mandado el trabajo y que no se lo haya contestado? Si es así, que me avise porque yo contesté todos los que me mandaron. Así que si alguno quedó ahí en el medio... Hola, profe, buen día. Sí, sí, perfecto. Bueno, bien. ¿Había alguna clase que se superponía o algún examen, algo? Porque somos la mitad casi hoy de los que siempre estamos. ¿Tienen idea? ¿No? Bueno, esperamos un ratito más. Mientras le voy a pedir a los que están si pueden ir prendiendo sus cámaras, como habíamos quedado al principio, salvo que tengan algún problema técnico o lo que sea. Si no, gracias. Se las pueden ir prendiendo mejor. Bueno. La clase pasada nos habíamos quedado entonces charlando sobre las circunstancias que agravan las conductas de abuso sexual previstas en el primer párrafo, segundo y tercero del artículo 119. No vamos a seguir con eso hoy, vamos a avanzar. Tienen ahí el material en el apunte que yo les pasé sobre la clase, también tienen en el manual obviamente, pero en la clase 3, en la clase 4, yo les pasé también un link, ahora lo van a ver porque es la clase que toca ahora, un link al Código Penal comentado de libre acceso que está en Pensamiento Penal. Ahí tienen también el material para repasar si quieren estos incisos que agravan las conductas de abuso sexual. Vamos a avanzar porque así podemos por lo menos llegar a ver casi todos los delitos de este título. Y hoy nos tocaría empezar con el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual. Y a mí se me había ocurrido, bueno, ¿pudieron bajar todos los archivos que pasé por ahí por el grupo? Bueno, esa era la idea. Si no lo hicieron, háganlo, porque la idea entonces es que empecemos leyendo el caso y después vayamos a analizar un poco el delito y al final del análisis del delito, bueno, discutir un poco qué tipo de soluciones se les ocurren para el caso, ¿no? Así que si les parece, arrancaría entonces leyendo el caso. Si tienen ahí el apunte, síganlo, y si no, bueno, traten de retener la información, de manera que al final de la clase podamos discutir qué soluciones se les ocurre a cada uno, ¿ok? Otra vez, cualquiera que quiera decir alguna duda o lo que sea, se desmuta y lo dice directamente, no hace falta ni levantar la mano o que yo los vea ni nada. Bueno, arranco leyendo entonces, si les parece. Ya somos 16, última de los que se sumen, bueno, tendrán el apunte para seguir la clase. Bueno, entonces, discusión práctica, abuso sexual por aprovechamiento y la inmadurez sexual, que está contenido en el artículo 120 del Código Penal. Máximo y Sara se conocieron durante el verano en la playa. Sara solía ir con sus amigas a tomar licuados al quirincho en el que trabajaba Máximo y además ayudaba en la cocina y en la barra. Ambos eran marplatenses y si bien tenían conocidos en común, ellos no se habían cruzado antes. El flechazo fue inmediato para los dos, y ya para fin de verano no había un día que no pasaran la tarde juntos. Sara tenía 15 años y cursaba sus estudios secundarios en el Instituto Ilia. Máximo estaba por cumplir 19 y cursaba el ingreso a la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El verano acabó, pero ellos siguieron viéndose. Un jueves de abril, Sara invitó a Máximo a su casa a ver una peli. La excusa era que sus padres habían viajado a Buenos Aires por el día y llegarían recién el viernes al mediodía. Sara se había quedado porque ese mismo jueves rendía un examen en el cole.
Esa noche, mientras miraban la película sentados en el sofá de la casa de Sara, Máximo advirtió que ella manifestaba cierta excitación cuando en la pantalla pasaban escenas de contenido sexual entre los protagonistas de la comedia romántica que habían elegido mirar. Frente a esta situación, Máximo no dudó y en la siguiente escena, sin decir absolutamente nada, comenzó a besar a Sara y ella no se opuso. Comenzaron a besarse y luego de algunos besos y caricias entre los dos, Máximo se quitó la ropa y ambos consumaron el encuentro sexual. Al día siguiente, Sara le cuenta su experiencia a su mamá, con quien siempre había mantenido una relación muy cercana. Sin embargo, esta vez la reacción de su madre no fue la esperada. Ambos padres de la menor radicaron la denuncia en la comisaría de la mujer y se iniciaron actuaciones en perjuicio de Máximo por la presunta comisión del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Bueno, estos son los hechos del caso. Ahora vamos a empezar a analizar el delito y después veremos qué les parece a cada uno. Como dijimos entonces, este delito está contemplado en el artículo 120 del Código Penal. Y dice así: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años. Ya ven cómo baja, ¿no?, la escala penal respecto de los abusos sexuales que vimos en el artículo 119. Es considerable cómo baja. O sea que hay que tenerlo en cuenta esto también. Bueno, el que realizara alguna de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119, es decir, las conductas más graves de abuso sexual, gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal o actos análogos, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia con la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultara un delito más severamente penado. Esto quiere decir que esta es una figura subsidiaria. En la medida que no se puede aplicar un delito más grave, vamos a aplicar este. Pero si de las circunstancias del caso vemos que se puede aplicar o que el desvalor de la acción se corresponde más con un delito más grave, entonces esta figura queda desplazada y se aplica el delito más grave, ¿verdad? Por ejemplo, eso pasaría cuando se ejerce violencia sobre la víctima, entonces ya ahí pasaríamos a la figura del artículo 119. Ya vamos a ver después, a explicar bien por qué. Bien, entonces, en realidad acá lo que se tipifica es una conducta sexual cuya característica esencial, o digamos el centro de gravedad, es que el autor se aprovecha de la inmadurez sexual del sujeto pasivo. Esto es el centro de gravedad de la prohibición del delito. Ahora vamos a ver bien de qué se trata todo esto. La conducta típica en su dimensión objetiva. Entonces las conductas que configuran este tipo de abuso sexual son dos. Por un lado, las que podrían configurar un abuso sexual gravemente ultrajante, o el abuso sexual con acceso carnal o actos análogos. Es decir, son estos dos tipos de conducta que van a encajar en este delito. El requisito extra es que el autor tiene que aprovecharse, o sea, tiene que haber una actitud interna del autor de aprovechamiento de un elemento normativo, que es la inmadurez sexual de la víctima, que tiene que ser menor de 16 años, y ¿qué les parece? ¿Qué otro requisito tiene que tener la edad de la víctima acá? No lo dice expresamente el artículo, pero sale del 119 que ya estudiamos. Menor de 19 años y mayor de ¿qué? De 13. Claro, de 13, porque si no, ya, acuérdense que las personas menores de 13 años son absolutamente incapaces para decidir sobre su vida sexual. Con lo cual, este tipo de delitos solo podrá ser sujeto pasivo de este delito la víctima, tanto de cualquier género, digamos, que sea mayor de 13 años y menor de 16. El aprovechamiento del sujeto activo, digamos, va a tender ¿a qué? A viciar su consentimiento. Es decir, lo que tiene que suceder en este delito es que el consentimiento de la víctima, mayor de 13, menor de 16, no esté completamente anulado. Porque si se anula por la fuerza o por amenaza, estaríamos en otra figura. Pero sí viciado, de alguna manera que ese consentimiento no sea libre. Que nosotros podamos decir, mediante una argumentación racional y basándonos en argumentos objetivos, que el consentimiento, la decisión de la víctima o del sujeto pasivo de realizar actos de contenido sexual, ya sea de los que están
en el segundo párrafo del artículo 119 o en el tercero, esté viciado de alguna manera. ¿Y cómo tiene que estar viciado? Bueno, en función del aprovechamiento por parte del sujeto activo de su inmadurez sexual. Y acá también el artículo dice, que ya los vamos a estudiar, algunas modalidades que de alguna manera quedan para la prudencia del juez para decir, bueno, acá se da una situación de aprovechamiento en razón de la mayoría de edad del autor, en relación de una relación de preeminencia del autor sobre la víctima, o una situación equivalente. Ya vamos a ver bien a qué se refiere eso. Bien, entonces, como primera cuestión, el elemento inmadurez sexual, sumamente complicado, o sí, de alguna manera está muy en discusión en este momento. No sé si ustedes llegaron a leer todo el material que yo les mandé, pero hay un artículo específicamente que habla sobre este tema, de un profesor de nuestra cátedra, de Federico Bakker, que lo que sostiene, para la mayoría ya vamos a ver qué quiere decir inmadurez sexual, ¿no? Para la mayoría de la doctrina, este es un elemento que no se presume, que se tiene que probar, ¿verdad? Federico dice, no, ojo, este elemento, para interpretar este delito conforme a los tratados internacionales, conforme una interpretación en la que se incluya la perspectiva de género, este elemento del tipo se presume. Es decir, todo niño o niña menor de 16 años y mayor de 13 años, para la ley es inmaduro sexualmente. Se presume ese elemento. Ya vamos a ver cómo esto no afecta ni el principio de inocencia, ni el principio de culpabilidad, porque en realidad la acción prohibida es el aprovechamiento del sujeto activo de esa inmadurez sexual. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la consecuencia concreta de asumir que la inmadurez sexual se presume? Bueno, vamos a ver qué quiere decir inmadurez sexual. Inmadurez sexual, entonces, ¿quiere decir que no haya tenido contactos anteriores sexualmente el sujeto pasivo? No, en principio no. Uno puede haber tenido contactos sexuales anteriores y sin embargo ser inmaduro sexualmente. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podrían definir cuando alguien es inmaduro sexualmente? ¿A quién se le ocurre alguna definición para decirme, bueno, esta persona es inmadura sexualmente? Sin hacer referencia a la edad, porque ya sabemos en la franja de edad en la que estamos. Mayor de 13, menor de 16. ¿Qué se les ocurriría? Si ustedes dicen, bueno, defíname a alguien inmaduro sexualmente, ¿qué se les puede ocurrir? Profe, Sí. puede que tenga que ver con esto de la madurez progresiva que está no tanto asociado a la edad, pero sí a la forma quizá que tiene el menor de concebir el mundo. Claro, sí. Tiene que ver, ¿no?, con una capacidad que va desarrollando el menor, que la inmadurez sexual lo que le impide es tomar decisiones realmente libres, es decir, teniendo realmente noción de qué es sobre lo que está decidiendo y cuáles son las consecuencias de las acciones sobre las que decide actuar, ¿no? De alguna manera, hay ciertos autores que hablan de que alguien es maduro sexualmente cuando es competente en materia sexual, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, esa persona es competente en tal o tal cosa. Es decir, bueno, tiene algún grado de competencia, de manejo de la situación, que lo hace, que nos impide a nosotros pensar que que esa persona es inmadura sexualmente. Ahora, esta es podríamos decir que es una definición, ¿no?, de lo que es ser inmaduro sexualmente. Otros lo podrían definir de forma negativa. Por ejemplo, bueno, no podemos definir bien porque es muy inseguro decir cuándo una persona es inmadura y cuándo no. Vamos a decidir cuándo seguramente no es madura sexualmente. ¿Cuándo no es? Bueno, cuando aparecen ciertos indicadores. Por ejemplo, cuando las conductas sexuales de las que estamos hablando aparece el alcohol, las drogas en exceso, conductas sexuales de grupo, es decir, conductas que por ahí se salen un poquito de los estándares normales. Recuerden que obviamente estamos en delitos que están sumamente influenciados por las valoraciones culturales, ¿verdad? Pero de alguna manera, esta manera de afrontar la definición de este elemento, en vez de definirlo positivamente, definirlo de manera negativa, quizás también es un criterio útil para, en determinadas situaciones, decimos, bueno, no, acá claramente esta persona no estaba madura sexualmente porque
las decisiones que tomó respecto de su sexualidad dejan en evidencia que no era una persona competente respecto de esto, ¿no? Entonces, ahí se podría decir, bueno, no es madura o no es maduro sexualmente. Ahora, nosotros definimos, ¿no? Más o menos, porque la realidad es que esto también lo vamos a tener que definir, digamos, se va a tener que ver caso por caso. Y acá viene la utilidad del argumento de Fede. ¿Qué dice Fede? Miren, en este delito, presumamos que todos los menores de 16 años y mayores de 13 son inmaduros sexualmente. Y pongamos la lupa sobre el aprovechamiento del sujeto activo de esa situación. Ya vamos a ver cuándo hay aprovechamiento o cuándo no, qué quiere decir que haya aprovechamiento. De esta manera, no revictimizamos, a la víctima en el marco de la investigación, porque no estamos averiguando, ¿usted tuvo relaciones antes, no tuvo, cómo fue, cómo se sintió? Digamos, toda esa parte de la investigación que de alguna manera vuelve a revivir el hecho, revictimiza y de alguna manera desconoce también todo el aporte de la perspectiva de género y de todas estas investigaciones sociológicas que vienen poniendo en duda o vienen cuestionando la manera tradicional de afrontar estos delitos, se preserva ese costado, digamos, esa esfera de la víctima, y por otro lado se pone la lupa en el centro de gravedad del delito, que es el aprovechamiento del sujeto activo sobre la víctima, que ¿qué es lo que hace? Viciar su consentimiento, ¿no? Bueno, esta es la postura de Fede que yo comparto. Hay autores, la mayoría de los autores, si ustedes leen los tratados tradicionales y demás, se van a dar cuenta que no, dicen, no, mire, la inmadurez sexual es un elemento más del tipo objetivo que tiene que probarse. Bueno, el problema es cómo lo probamos, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo que termina sucediendo es que terminamos investigando a la víctima y no al autor o al presunto autor, ¿no? Entonces ahí hay un desfasaje que yo creo que esta interpretación de Fede puede sumar a solucionar en parte lo que se da en la práctica en este tipo de delitos, o en este delito en particular. ¿Alguna duda con respecto a esta diferencia entre entender a la inmadurez sexual como un elemento del tipo objetivo que tiene que probarse, o como un elemento que se presume, y que entonces lo que hay que probar es otro tipo de cosas? Forma parte del tipo objetivo, pero en un caso una teoría sostiene que hay que probarlo, como cualquier otro elemento del tipo objetivo, la teoría de Fede dice no, no hay que probarlo, se presume, y lo que hay que probar es otra cosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, seguimos avanzando entonces. Bien. Debe existir entonces un aprovechamiento. Acá ya vemos entonces que en términos de imputación objetiva, este delito va a ser doloso, ¿verdad? Dolo directo. Ahora, ¿qué quiere decir aprovecharse? O sea, ¿cómo podemos definir qué es lo que hace, qué es lo que tendría que hacer el sujeto activo para decir, bueno, mira, acá se está aprovechando? Y bueno, lo podemos pensar desde el objetivo que tendría que tener ese aprovechamiento, que es viciar el consentimiento de su víctima, o sea, del sujeto pasivo. Ese aprovechamiento, esa utilización de una situación objetiva, que en este caso sería la inmadurez sexual, si asumimos la posición de Fede, una situación objetiva, si asumimos la posición tradicional, algo que deberíamos probar, pero supongamos que hemos logrado probar que esa víctima era inmadura sexualmente, el aprovechamiento implica utilizar esa situación en función de viciar su consentimiento, en función de obtener una conducta por parte de ella que no es del todo libre, o no es libre, mejor dicho. ¿Por qué? Porque su consentimiento está viciado por ese aprovechamiento, ¿verdad? Bien, y el propio tipo del delito se encarga de decir o de dar algunas razones en función, para medir ese aprovechamiento. Por ejemplo, la mayoría de edad del autor. Pero esto es algo confuso, porque quiere decir, mayoría de edad, ¿cómo se mide eso? ¿Es una mayoría de edad, de diferencia de edad entre autor y víctima? ¿Es una mayoría de edad automática del autor una vez que cumple 18 años? Bueno, esto da para discutir, porque, por ejemplo, recuerden que antes para la ley civil, el mayor de edad era a los 21 años, y por ahí sí tiene un poco más de sentido, ¿no? Entre el mayor de 21 y el sujeto pasivo de 16. Pero hablar de un aprovechamiento en función de la mayoría de edad, sin que exista nada más, entre un adolescente de 18 años y otro adolescente de 16,
o de 15 y medio, 15 casi 16, parece raro, ¿verdad? Digamos, esta cuestión que incorpora el tipo, habría que analizarla un poquito más y decir, bueno, charlémosla desde el punto de vista del bien jurídico. Acá hay un bien jurídico que es la integridad sexual, es la autodeterminación de esa víctima que tiene una capacidad disminuida, si se quiere, porque cuando el consentimiento del sujeto pasivo es verdaderamente libre, es decir, cuando no hay un aprovechamiento por parte del sujeto activo, la conducta es atípica. Ahora, en una relación entre un adolescente de casi 16 años y un adolescente de 18 recién cumplidos, por el solo hecho de esa diferencia de edad, no se puede decir que hay un aprovechamiento, ¿verdad? Pareciera que no. Deberíamos tratar de buscar otro tipo de razones. Bueno, este tipo de problemas son los que presenta el artículo en este sentido. Tenía más sentido, repito, cuando la mayoría de edad se adquiría a los 21, porque entonces ahí ya, bueno, hay una relación, una diferencia cronológica más importante, hasta incluso en etapas de vida, ¿no? Porque ya a los 21 uno transitó incluso tanto el ámbito laboral como el universitario frente a la otra persona que ni siquiera salió del colegio, en situaciones normales, no estoy diciendo. Digamos, hay una diferencia que se justifica más sociológicamente, si se quiere, no solo cronológicamente, no solo biológicamente. Pareciera que la diferencia entre 18 y 16 no alcanza a proyectarse en la esfera, en el ámbito sociológico, que es donde realmente importa también esta cuestión, ¿verdad? Biológicamente sí, uno es mayor de edad y otro menor de edad, pero porque la ley civil puso el límite en los 18. Pero bueno, pareciera que no termina de cerrar un poco el tema ahí. Y otro medio que propone el artículo para tener en cuenta cuando hay aprovechamiento es cuando existe una relación de preeminencia del autor respecto de la víctima. Esto sí podría ser, ¿no? Digamos, cuando hay una relación de preeminencia, qué sé yo, podemos decir profesor-alumna, profesora-alumno, padre, tío-sobrina, digamos, cuando hay un desequilibrio en las posiciones iniciales, si se quiere, hablando en términos de contratos, por ejemplo, bueno, eso podría ser un argumento que sí podría considerarse como un indicio de aprovechamiento, porque de alguna manera el sujeto activo aprovecha ese desfasaje, ese desequilibrio, esa preeminencia en la relación ¿para qué? ¿Cuál es el centro de gravedad de este delito? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que se tiene que lograr acá? O sea, para que haya delito. Viciar el consentimiento. Ahí está, muy bien, exacto. Acuérdense, esto es muy importante, porque pareciera que ya automáticamente cuando hay una relación sexual, un encuentro sexual entre dos personas, una mayor de edad y otra menor de 16 y mayor de 13, ya estamos frente de este delito. No, ojo. Tiene que haber un aprovechamiento tendiente a viciar el consentimiento. Es decir, si existe un consentimiento verdaderamente libre, no hay delito acá. La conducta es atípica, ¿verdad? Bien, entonces, ya vimos la conducta típica en su dimensión objetiva, vimos todos los elementos, y vimos también la imputación subjetiva y el hecho de la intención de aprovecharse. Hay algunos autores que dicen que la intención de aprovecharse ya está contenida en el dolo mismo de este tipo de abuso. ¿Se entiende? Hay otros que dicen, no, vos tenés que tener el dolo de abuso, digamos, el dolo de cometer esa conducta de abuso del segundo párrafo, el tercero del artículo 119, y una intención extra de aprovecharte de la inmadurez sexual de la víctima. Esto en principio es si no me equivoco, si mal no recuerdo, es una posición minoritaria. La mayoría de la doctrina entiende el aprovechamiento como está escrito el artículo, entiende el aprovechamiento como parte integrante de ese dolo de abusar. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Cuál es la consecuencia de admitir una y otra postura? Si yo admito la postura de exigir una intención extra, voy a tener que probar no solo el dolo de abusar, sino también el dolo, la intención de ese autor de aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. Si yo me paro en la segunda postura, solo voy a tener que probar el dolo de abusar, porque se entiende que integra ese dolo de abusar esa intención de aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. ¿Se entendió esta diferencia? Ok, bien. ¿Alguna pregunta con respecto de eso?
¿no? Yo, profe, es como que Sí. no termino de entenderlo bien a esto último, de separar. O sea, me cuesta mucho imaginar, digamos, que sería el mismo delito. No sería, no Sí. sé, por ejemplo, un tipo preterintencional o... em, ¿Sería el mismo delito? ¿A qué te referís, Belén? claro, es como que si estamos hablando de que se está aprovechando o está viciando el consentimiento porque está aprovechando, haciendo uso de esta situación, no sé si obviamente creo que la intención queda sobreentendida, entonces me cuesta imaginar que existe Claro, otra intención más. no. Lo que se está discutiendo acá es el mismo acto que configura el mismo delito. Lo que se discute es si el dolo tiene que estar configurado de una manera especial. Es decir, si tiene que haber si yo tengo que, visto desde la perspectiva procesal, si yo tengo que probar que vos tuviste la intención de aprovecharte de esa inmadurez sexual, o si yo tengo que probar solamente que vos tenías intención eh, de tener un encuentro sexual con esa menor y que las circunstancias objetivas me permiten inferir que hubo un aprovechamiento, en razón, por ejemplo, de la relación de preeminencia que tenés sobre el sujeto. ¿Me entendés? En un caso yo voy a tener que probar que además vos tenías la intención de aprovecharte de esa inmadurez sexual, de ese estado, digamos, de esa capacidad disminuida de la víctima. O en el otro caso voy a tener que probar simplemente que vos tenías la intención de tener un contacto sexual con ese sujeto pasivo. Después de los elementos objetivos, de la existencia de los elementos objetivos del hecho, es decir, la relación de preeminencia, yo infiero que hubo aprovechamiento, pero no tengo que probar esa intención. ¿Me entendés? Es el mismo acto. Lo que pasa que Claro, de un lado integro esa intención en el dolo propio del delito, y del otro la integro también, pero exijo una prueba distinta. ¿Me entendés? Pero bien, es lo bien. mismo, digamos, estamos separando en términos de análisis teórico, obviamente, todo es el mismo delito, es el mismo acto, no tiene una consecuencia distinta si lo haces con una intención o con otra. ¿Me entendés? Es una Claro. manera de analizar ese mismo acto. Claro, ¿Se por eso entiende? también el tema de la edad está bastante controvertido cuando hablamos de, no sé, alguien de 16 y otro de 18, precisamente por la Exactamente. cuestión de las intenciones. Bien, Claro, gracias. bueno, pero ahí, por ejemplo, claro, si hablamos de la edad, ahora lo podemos discutir con el caso que tenemos para la clase. Ahí vamos a hay que ver qué se les ocurre a ustedes para decir, tengo por acreditado que hubo aprovechamiento, ¿no? La discusión respecto de si la intención es un elemento extra de la imputación objetiva es que tengo una carga mayor de prueba procesalmente. En cambio, si no lo es, ya de la inferencia de algunos elementos objetivos, yo puedo decir ya hubo aprovechamiento. ¿Me entendés? ¿Se Sí. entiende eso para todos? ¿Alguien tiene la misma duda o no le queda muy claro eso? ¿No? Bien. Bueno, ¿te quedó un poco claro, Belén? O si no, seguimos charlando, no tengo problema. No, sí, sí. Bien. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, vamos ahora a los sujetos de este delito. Ya en propio dijimos, sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? La víctima. Los menores de edad, profe. ¿Qué condiciones tienen que cumplir la... Y menores de 16 y mayores de 13. Muy bien, exactamente. Antes de la reforma, de esta que estudiamos, de esta que produjo este cambio de paradigma, en este delito, por ejemplo, el sujeto activo podía ser solo el hombre y sujeto pasivo solo la mujer, pero una mujer honesta. O sea, para que ustedes se den cuenta cómo las valoraciones culturales afectan este tipo de delitos. Bueno, por suerte hemos ido evolucionando y hoy en día esto no es así, pero en su momento y no hasta hace mucho esto era así. Bien, el objeto material es el cuerpo del sujeto pasivo, el cuerpo de la víctima, y el objeto jurídico, de alguna manera, es la indemnidad sexual de los menores de 16 años, en esta capacidad disminuida, si se quiere, porque de alguna manera se los preserva un poquito más en este sentido, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver acá, vos podés disponer de tu sexualidad, pero más o menos, porque si hay aprovechamiento
del sujeto activo no podés disponer, porque consideramos que tu capacidad para decidir respecto a estas cuestiones está un poco disminuida, no la tenés totalmente como lo tienen los mayores de 18 años. Estás ahí, en un gris. Menor de 13 años, absolutamente incapaz, mayor de 13 y hasta 16, en este gris, y de 16 para arriba, se entendería que ya tienen plena capacidad. Después vamos a ver que hay ciertos delitos, cuando veamos, por ejemplo, lo que son los delitos vinculados con la pornografía, que no pueden disponer, incluso de 16 a 18, no pueden, por ejemplo, tener, enviar imágenes o tener imágenes de, tenencia de pornografía infantil, ya lo vamos a ver, tiene un montón de problemas, pero hay ciertas conductas que los menores de 16, los mayores de 16 y menores de 18 pueden realizar, que son mucho más graves que otras conductas que no pueden realizar. Esto demuestra la incoherencia del título, que ya lo vamos a ver cuando avancemos un poco más en los delitos. Bien, este es un delito que admite la tentativa, y recordemos entonces que es un delito, una figura subsidiaria. Se aplica en la medida que no podamos aplicar un delito más grave. Y finalmente se agrava este delito en las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo, es decir, lo que nos quedó pendiente la clase pasada, y bueno, ahí se agrava y se aplica una pena agravada. Sin embargo, para este delito no se contempla el agravante de haber sido cometido por 2 o más personas o con armas, porque si concurren estas circunstancias, como es una figura subsidiaria, se desplaza al artículo 119. Y recuerden la diferencia en términos de pena, ¿no?, que hay. Entonces, si concurren alguna de las agravantes A, B, C, E o F del cuarto párrafo, se aplica el 120 agravado. Ahora, si se realiza si el abuso se comete por 2 o más personas o con armas, que es una de las agravantes, no se aplica el 120 agravado, sino que se aplica el 119 agravado. ¿Ok? Bien. Vamos ahora, antes de seguir con el resto de los delitos, y a ver, que así podemos charlar un poco, a ver qué quedó, qué no quedó, ¿cómo resolvería en este caso? ¿A quién se le ocurre? ¿Máximo es responsable en términos del artículo 120? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué se les ocurre? A ver. A mí lo que me hace ruido, profe, es que en ningún momento dice que no hay falta de consentimiento por parte de la víctima. Eso es lo que me hace ruido. Después, con el tema de la inmadurez sexual, encuadra, así que la verdad que no sabría. Claro, pero este delito, ¿qué es lo que exige respecto del consentimiento? Si bien no aparece explícito en el texto legal, pero ¿qué es lo que exige respecto del consentimiento de la víctima? ¿Qué tiene que suceder sobre su El aprovechamiento. Tiene que estar viciado por el aprovechamiento, como dice Belén. En este caso, ¿qué se les ocurre? ¿Existe? ¿Podríamos encuadrarlo? ¿No? ¿Qué es lo primero que... digan lo que están pensando, Dice excusa, no sé, yo a veces me siento mucho en las palabras y no sé qué tan bueno puede hacer eso, pero, por ejemplo, no sé, a mí me hace ruido que diga la excusa. ¿A dónde dice excusa? A ver, no me acuerdo. Dice, en el párrafo que dice el verano acabó, Sí. y bueno, pero bueno, la dice excusa. Sara invitó a Máximo a su casa. Así que Claro, no, la o excusa sea, por ahí fue se puede ella la que referir lo a invitó. Claro, la excusa por ahí se puede referir a que iban a estar solos y tranquilos en la casa. De ahí a Claro. que eso se puede interpretar como un consentimiento plenamente libre para tener relaciones sexuales, hay un salto lógico importante en esa argumentación. No sé si a partir de ese elemento lo podemos sostener nada más. Quizás habría que completarlo con algo más, pero bueno, está bien. Vos lo que estás diciendo es, mirá, acá lo que hubo es una invitación de Sara a Máximo. Y eso yo lo tomo como un indicio de libertad, o en principio de un consentimiento que podría ser libre. Eso es lo que querés decir, Belén. Sí, pero me equivoqué porque no había leído bien y pensé que Máximo le había invitado a ella y no, era ella y tipo, recién me percató eso. Che, bueno, pero bueno, después, por ejemplo, dice que Máximo es el que advirtió. Ella en ningún momento lo dice expresamente. Dice como que él interpretó señales.
Bueno, pero vamos entonces a analizar, a ver, en los elementos típicos. Inmadurez sexual. Inmadurez sexual, si nos paramos en la teoría de Fede, no habría que probarlo, se presume. Pero alguien me puede decir, no, acá hay que probarlo. Bueno, la realidad es que no hay muchos hechos, digamos, no hay mucha información de los hechos que nos puedan hablar sobre si Sara era o no competente o inmadura sexualmente. Entonces, para poder discutir el caso, asumamos que era inmadura. Ahora, bueno, ¿qué les parece la conducta de Máximo? Primero, ¿no? Porque hay algunos autores en la doctrina, principalmente la tradicional, que decían que acá tiene que haber una especie de seducción real por parte del sujeto activo respecto del sujeto pasivo para hablar de aprovechamiento. En este caso pareciera que no hay seducción real, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué les parece? Seducción real en el sentido de la seducción tradicional, de cómo una mujer hace un hombre o un hombre hace una mujer, ¿no? De actos tendientes a seducir sexualmente a la otra persona. Acá pareciera que no hay. ¿O sí? ¿Qué les parece? No sé. Quizás lo que hay sí es un aprovechamiento del contexto. Por ejemplo, que está sentido? con la película. ¿Cómo? Eso te preguntaba, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo ves? Que, por ejemplo, que estaban con la película, que la chica se había excitado, esas cuestiones, quizás fue un aprovechamiento, el chico al ver esa situación, ahí sí hay un aprovechamiento. Pero también quizás también fue como un indicio de consentimiento de la chica, a su vez también, lo noto como por ese lado. Ahí tenés un problema, entonces vos decís, bueno, una cosa es, ella está demostrando, el caso dice, bueno, ella tiene cierta actitud, digamos, realiza cierto acto exterior en función de un estímulo, en función de lo que estaban viendo en la película. Yo no sé si eso se puede tomar como un consentimiento libre, plenamente libre, sobre todo teniendo en cuenta la edad de la chica, ¿no? Por ahí, por donde habla Manuel, podríamos encontrar un argumento para decir, bueno, acá hubo aprovechamiento. ¿Por qué? Y porque Máximo advirtió que Sara de alguna manera expresaba las sensaciones que estaba teniendo, y bueno, se aprovechó de ese marco situacional, de esa situación, y comenzó a realizar actos de contenido sexual con ella, y ella no opuso, digamos, ella no dijo que no, ella los consintió de alguna manera, ¿no? Eso surge del texto. Ahora hay que decir, ¿tenemos elementos objetivos como para decir ese consentimiento no era del todo libre? No era del todo libre, ¿por qué? Porque hubo un aprovechamiento, ¿no? Si no, no hay delito. Entonces, la pregunta en el fondo es, bueno, ¿hay elementos en este caso para decir que Máximo se aprovechó del contexto de Sara en ese momento, de su inmadurez sexual, y eso le permitió tener el encuentro sexual? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Incluso también podemos discutir desde el punto de vista de la integridad sexual, que parece ya que está claro, ¿no? Una afectación ahí, porque obviamente algo cambió en la vida de Sara a partir de eso. Profe, Sí. ¿no tiene mucho que ver, por ejemplo, que pasaron básicamente todo el verano juntos y que además estaba por cumplir 19, o sea, no los tiene todavía, Pero es mayor de Máximo? edad. Sí, pero no sé, o sea, pienso que, o sea, capaz está mal, pero el compartir todo el verano ya conociéndose, no es que un día invitó a un chabón cualquiera a su casa, sino que ya tenían, o sea, ya se conocían. Bueno, no sé. O sea, yo lo No, pienso desde es ese lado. interesante el argumento porque va un poco en línea a lo que hablábamos antes respecto a esto que dice el artículo de tener como modalidad de aprovechamiento la diferencia o la mayoría de edad del autor. En este caso pareciera tratarse de dos adolescentes, ¿verdad? No pareciera haber no pareciera ser que el factor biológico de mayoría de edad sea algo relevante o que nosotros podamos decir, bueno, acá hay un aprovechamiento en función de eso. Y a lo mejor, esto que dice Jazmín, este argumento que de alguna manera, bueno, estaban de novios desde el principio del verano y demás, quizás esto indica bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar acá, ¿no? Una cosa es la relación sentimental, ¿no? Que puede llegar a tener Máximo con Sara, y que puede ser absolutamente válida y genial,
y otra cosa es desde la perspectiva de la ley penal, cómo se protege el desarrollo de la sexualidad de los menores, en este caso de los mayores de 13 y menores de 16. Porque uno puede tener una relación sentimental perfectamente, incluso con una persona mayor de edad, pero desde la perspectiva de la ley penal te está diciendo, ojo, fíjense que en esta franja etaria, digamos, de mayor de 13 y menor de 16, hay una capacidad disminuida para tomar, desde la perspectiva de la ley penal, ¿no? No importa que a lo mejor esa persona, en el caso concreto, tenga otras aptitudes, pero desde la perspectiva de la ley penal, hay una capacidad disminuida para tomar este tipo de decisiones. Entonces vos podés tener una relación amorosa genial, pero si en el marco de esa relación amorosa uno se aprovecha de la inmadurez sexual de su pareja para tener un encuentro sexual, ahí ya estamos en el terreno de lo prohibido. ¿Se entiende más o menos lo que digo, Jazmín? Sí, sí, y también, o sea, yo lo veo de que los padres también lo consideraron de esa forma, y capaz la chica lo estaba contando como dice que tiene mucha cercanía con la madre y se lo contó y la madre lo vio desde el lado que usted estaba diciendo, desde la perspectiva legal. Pero, o sea, no sé, yo lo estoy viendo desde el punto, yo sé que está mal, porque me parece súper extraño que alguien tenga 19 y piense y tengas algo de común, en común con alguien de 15, o sea, es medio raro, pero no, es algo que existe hoy en día y como que, no sé, yo capaz siento que lo estoy viendo más de que existe, aunque a mí me parezca súper raro, de que no sé, no me parece Sí, que va. en realidad, claro, no creo que sea algo que tengamos que discutir en términos de si es raro o no, porque de hecho sucede, es algo que sucede en la vida y como sucede en nuestra sociedad, digamos, está sujeto a las reglas que nosotros mismos nos damos, ¿no? A través del Código Penal, a través de los representantes legislativos. Pero la pregunta es, entiendo a lo que vos me parece, Jazmín, lo que estamos discutiendo acá, en el fondo, es seguridad versus libertad, ¿no? Porque lo que hay acá es una distribución de riesgos, en realidad, que hacemos, al tener por válida este tipo de normas, ¿no? Al decir, bueno, si es legítimo perseguir penalmente este tipo de conductas. Lo que estamos discutiendo en el fondo es ámbitos de libertad, menor o mayor libertad, en función de mayor o menor seguridad, ¿no? Distribuir entre el individuo y la sociedad ámbitos de riesgo. Entonces, pareciera que este tipo de delitos, en algunos casos en particular, como por ejemplo en este, o puede ser también otros, hacen un poco de ruido. Porque la limitación, es lo que decía un poco Jazmín, la limitación a la libertad que implica tener una relación genuinamente amorosa con una persona que puede ser circunstancialmente menor de 16 años, entonces no poder realizar cierto tipo de actos, expresión de ese amor, porque caeríamos en el riesgo de entrar en el ámbito de lo prohibido, es una afectación a la libertad individual. Esto hay que decirlo. Ahora, esa afectación a la libertad individual puede estar justificada o no, puede estar legitimada o no, y acá está la cuestión. Puede ser que haya casos concretos que nos haga ruido, como este. Bueno, habría que, esto es lo que estamos haciendo acá, y lo que se hace en los tribunales, y lo que hacen los legisladores al momento, o los que deberían hacer al momento de dictar las leyes, y bueno, discutamos racionalmente y en función a principios normativos superiores si esto es legítimo o no prohibirlo, ¿no? Pero bueno, la idea un poco era que suscite esta discusión, el caso, y que veamos cómo, bueno, es un delito complejo desde este punto de vista, ¿no? De su interpretación y de la cantidad de situaciones grises que esto conlleva. Por ejemplo, yo les cuento la práctica en lo profesional, me ha tocado quizás, ahora no recuerdo una causa concretamente respecto de esto, en donde había un proceso por una menor de 16 años, había tenido relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Y finalmente la denuncia se terminó archivando en función de una pericia psicológica a la menor de edad, que en realidad tenía 15, casi 16, cuando se hizo la pericia ya tenía 16 años cumplidos. Entonces, el resultado de esa pericia expuso las condiciones personales de la propia, de esa persona, que además refería haber tenido el encuentro de manera, haber prestado su consentimiento de forma libre, y bueno, la denuncia terminó archivada en ese caso, ¿no?
renuncia que vino formulada por terceras personas, no por ninguno de los dos intervinientes. Bueno, acá no sé cómo se resolvería este tema en la vida real. Me parece que hay argumentos para un lado o para el otro. Pero objetivamente creo que están los elementos típicos del delito. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que está claro, primero, la diferencia de edad. Después, el aprovechamiento, ¿no? Porque de un contexto objetivo. Y bueno, después está el tema de la inmadurez sexual de Sara, que habría que ver si es un elemento que tenemos que probar, mucho el caso no nos dice respecto de eso, o si es un elemento que, conforme la teoría de Federico, habría que presumirlo, de manera de preservar esa esfera de la víctima, y, por el otro lado, concentrarnos en el aprovechamiento del sujeto activo, que en este caso parecería que Máximo se aprovechó de esas sensaciones que estaba experimentando Sara y empezó a realizar actos de contenido sexual con ella, que ella consintió, pero obviamente, o por lo menos esto sostendría la acusación, a partir de un consentimiento viciado por el aprovechamiento de Máximo. ¿A alguien se le ocurre alguna? Sí. No, yo voy a hacer un comentario, porque me acuerdo Claro. que para hacer el trabajo práctico, el primero, había leído era un artículo que, digamos, proponía después de la reforma de la ley, que había sido paradigmática, una serie de análisis y comparaciones con algunos de los fallos que se habían dictado. Entonces yo me puedo pensar que es verdad que sí, si uno se pone bien a analizar desde el punto de vista de la ley, digamos, se cumplen las condiciones, pero que sin embargo, si uno lo ve desde, digamos, desde la óptica de aquellos que están fuera del conocimiento del ámbito jurídico, Sí. Realmente es como un poco, en este caso parece un poco extremo, ¿no? Pero me viene a la mente un fallo de un juez en que una menor, mayor de 13 años, tenía una relación sentimental, pero sexoafectiva, con un mayor, digamos, de 22. Y Discúlpame, ¿menor de cuánto me dijiste? mayor de 13 años, pero Mayor de desde 13. que tenía 12 años, o sea, desde que era menor, con una persona mucho más grande que ella, 10 años más grande. Y a él lo absuelven porque los jueces lo que hicieron fue ubicarlo en el contexto, digamos, en el que vivían en el campo, entonces se decía que a esa edad, en esos contextos, en esos ámbitos, tienden a desarrollar su sexualidad de forma más temprana, ¿no? Entonces a mí me hace ruido cómo es que de pronto creo que la ley va corrompiendo también la mirada cultural que uno tiene de las cosas, y bueno, y como en otros casos todavía hay como muchos sesgos, porque también se hablaba mucho en ese caso de la honestidad. Si había tenido o no antes de esa relación y desde más temprano, bueno, relaciones. No, está súper interesante el caso que proponés. Y bueno, un poco habla de lo que es nuestra actividad en sí, ¿no? El derecho en sí mismo es argumentación, en el fondo, ¿no? Argumentación en función de un texto legal, pero en función también de principios normativos que de alguna manera legitiman todo el aparato penal, o legitiman o deberían legitimarlo, de que la imposición de la respuesta penal o sí, claro, el reproche penal debería estar legitimado en ese tipo de principio. Entonces, frente a eso, en el caso concreto, ese recurso a esos principios también a todo lo que estudiamos en Derecho Penal parte general, ¿no? Que nos da el aparato teórico para después aplicarlo acá, porque de alguna manera todo lo que nosotros estudiamos respecto a la teoría del delito son herramientas teóricas que nos sirven a nosotros ahora para tratar de tener soluciones más justas en este tipo de casos. Por ejemplo, no conozco el fallo que vos me decís, Belén, pero yo calculo que los jueces deben haber deben haber recurrido a una disminución en términos de culpabilidad respecto del el sujeto activo de ese delito para no condenarlo, o para disminuir, atener la pena, o hasta incluso para absolverlo. Bueno, ese material teórico que nosotros estudiamos en Derecho Penal parte general, principios constitucionales y demás, nos tienen que servir
para analizar los textos legales, es decir, las normas contenidas en la parte especial del derecho del Código Penal, y tratar de buscar, en el caso concreto, una solución, si se quiere, más justa, ¿no? Y que de alguna manera, o más apegada a la realidad, que en definitiva, esto también interpela mucho el fundamento del derecho penal y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque si nosotros nos paramos para decir, bueno, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros hacemos tendría que servir para una aplicación más racional del derecho penal. Bueno, es justamente esto, ¿no? Es justamente esto. Y por eso es tan apasionante también, porque en el fondo, y es lo que hablábamos antes, lo que estamos discutiendo son espacios de libertad, ¿no? Y las razones por las cuales se pueden legítimamente reducir esos espacios de libertad, ¿no? Entonces es muy sensible y muy esencial a nuestra vida, ¿no? Y en este tipo de delitos, en donde las pautas culturales son tan disímiles en distintas comunidades, hasta en distintos barrios por ahí de una ciudad, o en distintas franjas etarias y demás, bueno, hay que estar muy atento y hay que recurrir mucho al arsenal teórico y a los principios normativos de orden superior para tratar de, en el caso concreto, llegar a una solución justa. Para eso nos estamos preparando acá, para los que les interese el día de mañana, obviamente, ejercer la profesión en el marco del derecho penal, pero incluso también para la vida misma, porque no hay reunión social en la que no salga un tema vinculado al derecho penal, hoy en día, está clarísimo eso. Y muchas veces la discusión respecto de temas que vinculan o que atraviesan el derecho penal se da desde la más absoluta ignorancia, incluso en los programas de televisión. Entonces me parece que desde acá somos un poco la trinchera y hay que tomárselo bastante en serio en ese sentido, ¿no? Así que bueno, gracias Belén por el caso, súper interesante. ¿Alguien más quiere compartir algo respecto de esto? ¿No? Respecto del delito en sí, algo que no les haya quedado claro, elementos típicos, objetivos, los requerimientos típicos en función de la imputación subjetiva, ¿no? ¿Nada? Bien. Bueno, cualquier cosa, tienen ahí el apunte que yo les pasé de la clase, también les dejé un link del Código Penal comentado de acceso libre de pensamiento penal, también está el capítulo que lo hizo Fede Baker en el manual respecto de estos delitos, que está muy bueno también. Si a alguno le interesa también ver eso, me avisa y yo les paso, les hago, si no pueden comprar el manual o lo que sea, yo les paso el capítulo, o vemos de cómo se los puedo hacer llegar. Bien. Vamos entonces a pasar ahora a otro capítulo de este título de los delitos contra la integridad sexual, que es el capítulo 3, y que son los delitos vinculados con la promoción y facilitación de la corrupción de menores, con la promoción, facilitación y explotación de la prostitución, la pornografía infantil, exhibiciones obscenas, ¿no? Es un capítulo en que se mezclan varias cosas. En principio, lo que podemos empezar charlando respecto de esto son las cuestiones relativas al bien jurídico, ¿no? Porque en realidad vemos, como venimos viendo desde el principio, en el caso de los menores se trata de la indemnidad sexual de esto, ¿no? El derecho de los menores a que no haya injerencias de terceros en el normal desarrollo, o en el desarrollo, normal, podría decirse, de su sexualidad, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los mayores, y acá vamos a tener un problemita, en este tipo de delitos cuando los estudiemos, ahora, veníamos hablando de que, ¿cuál era digamos, cómo definíamos el bien jurídico en el caso de los mayores? Hasta durante todos estos delitos que los estuvimos viendo. ¿Qué era lo que se intentaba proteger? ¿Cuál era el interés jurídico detrás de esto, el objeto jurídico? Sí, Micaela. La autodeterminación. La autodeterminación. ¿Y qué implica la autodeterminación? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? La libertad para decidir. La libertad de decidir. La libertad de decidir, ¿con quién? muy bien. Exacto, muy bien. Bien, vamos a ver que en este tipo de delitos, en los delitos sobre todo vinculados con la prostitución, se prohíben conductas aún con el consentimiento de quien ejerce la prostitución. Entonces pareciera que
pareciera que, ahora lo podemos discutir, ya no podemos seguir hablando de la autodeterminación sexual de esa persona que se prostituye. No podemos decir que el objeto jurídico, que el interés que está detrás de esa figura penal es la autodeterminación sexual de quien se prostituye, porque si esa persona está consintiendo libremente, es decir, que está ejerciendo su libertad. Sin embargo, cae en el ámbito de lo penalmente prohibido. Entonces, acá hay un problema en términos de legitimidad respecto de el principio de cuál es el principio que está detrás de esto, cuál es el principio constitucional detrás de esto. ¿Recuerdan que lo hablamos? ¿Cuál es el principio, uno de los principios fundamentales del derecho penal? ¿Qué tiene que haber para legitimar que una conducta tenga respuesta penal, o sea reprochada con pena? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que suceder? ¿Una lesión al bien jurídico? Claro. ¿Y qué es eso? Eso es una expresión del principio de lesividad, ¿verdad? Tiene que haber una afectación. Puede ser en términos de peligro, en términos de lesión, pero tiene que haber una afectación. Entonces, si nosotros estamos hablando de bien jurídico, autodeterminación, entendido como la libertad, digamos, el derecho de tomar decisiones libres respecto de mi plan de vida sexual, si yo estoy decidiendo prostituirme, sin embargo, al tipo que me da seguridad para prostituirme, vos lo vas a penar, digamos, le vas a reprochar esa conducta penalmente, pareciera que lo que justifica ese reproche penal no es la autodeterminación sexual de quien se prostituye. Tiene que haber algo más. Bueno, en este caso en particular, lo que hay son razones político-criminales. En los últimos años, el fenómeno del delito de trata de personas, como un delito incluso transnacional, es decir, que afecta de manera igual a distintas naciones, y en forma muy grave, bueno, ha venido provocando consecuencias en todos los ordenamientos jurídicos de todos los países, y proyecta consecuencias sobre figuras penales que no son la trata, como por ejemplo el tema de la prostitución. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dicen entonces nuestros legisladores? Dicen, no, miren, en este caso, el bien jurídico no se afecta en términos de lesiones, sino que se afecta en términos de peligro, porque la experiencia nos dice, la experiencia, la investigación social y demás, nos dice que la prostitución es un fenómeno social que está más de las veces vinculado con el delito de trata. Entonces, como yo tengo estos dos fenómenos sociales vinculados, digamos, las conclusiones de investigaciones sociales me demuestran que estos dos fenómenos sociales están vinculados, lo que voy a hacer es prohibir penalmente conductas que tienden a favorecer la prostitución, ¿no? A facilitarla, a promoverla y demás. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy protegiendo, estoy preservando, de alguna manera estoy evitando, teniendo a evitar la propagación o la afectación del delito de trata. De alguna manera lo que estoy diciendo es, ese tipo de conductas afectan en términos de peligro, sería un peligro estadístico si se quiere, al bien jurídico. Al bien jurídico de libertad sexual, porque lo vinculan con el delito de trata. Y esta vinculación viene a través es una vinculación sociológica, ¿verdad? Entonces, razones político-criminales dicen, bueno, no, estas conductas las vamos a prohibir en función de esta vinculación. Además, esto se ve reflejado en tratados internacionales que la Argentina suscribió y ratificó, y que además en los distintos fallos, acá tenemos en los fallos que yo le mandé, por ejemplo, en un fallo del año 2016 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, dice textualmente: la prescindencia del consentimiento de la víctima, tanto se vincule con el delito de trata o con el de promoción y facilitación de la prostitución, obedece a los mismos fundamentos de política criminal, resultando equiparables en la medida de que la prostitución aparece como una actividad íntimamente relacionada con el tráfico de personas. Esto es un fallo judicial. Es decir, acá vemos cómo se pone en papel lo que estamos diciendo, ¿no? El legislador vinculó estas dos cuestiones, entonces ya no le importa el consentimiento de quien se prostituye, porque en términos de peligro considera que se puede afectar el bien jurídico. Decíamos que entonces hay una influencia de los tratados internacionales en el derecho positivo interno. Por ejemplo, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena dice específicamente que
Las partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con el objeto de prostituirla, coma, aún con el consentimiento de tal persona. Segundo inciso, explotare la prostitución de otra persona, coma, aún con el consentimiento de otra persona. Es decir, las figuras receptadas en los tratados internacionales directamente se bajan a nuestro derecho positivo interno. Y eso fue lo que pasó en algunos delitos que ahora vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto de esto? Ahora ya lo vamos a ver después en el delito concreto. Pero era para ¿Cómo que se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba bien el convenio? Está en el apunte de clase que yo les pasé. El convenio bien. son dos. Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, una convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional. Es decir, es un protocolo de esa convención de la ONU. Si lo pones en Google te sale. Y el otro es el convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. También está en Google te sale, pero están ahí en el apunte los dos. Bien, entonces, ¿cómo solucionó el legislador, digamos, cómo justificó el legislador esta observación que se hacía desde la doctrina? Dice, bueno, se trata de conductas que suscitan un riesgo de lesión basándose en un juicio verosímil sobre una situación de hecho objetiva conforme criterio de la experiencia. Lo que está diciendo es, nosotros sabemos que los dos fenómenos están interrelacionados. Entonces, como hay peligro de afectación a la autodeterminación sexual, porque sabemos que el delito de trata afecta esencialmente la libertad, entonces lo prohibimos penalmente también. Y ahí tenemos la justificación en términos de afectación al bien jurídico. ¿Se entendió? Bien, pasamos entonces al artículo 125, que es la promoción o facilitación de la corrupción de menores. Dice así: el que promoviere o facilitare, ahí tenemos los dos verbos típicos, la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con prisión de 3 a 10 años. Entonces tenemos promover, facilitar, los dos verbos típicos, corrupción de menores de 18 años. Ahora vamos a ver qué significa promover, qué significa facilitar, qué significa corromper. Menores de 18 años es algo que es por lo menos lo más claro que aparece en este artículo. Y aunque mediare el consentimiento de la víctima. Ya vamos a ver acá entonces que recuerden, un menor de 16 años, mayor de 16 años, pero menor de 18 años, puede tener encuentros sexuales libres, ¿no? Plenamente libres con su consentimiento. Sin embargo, no puede consentir prácticas de corrupción. En el sentido de corrupción ya vamos a ver qué quiere decir, pero no puede consentirlas. Pareciera contradictorio, porque puede realizar los actos, digamos, de mayor gravedad contra su integridad sexual, sin embargo no puede consentir que alguien le envíe un video o lo pretenda corromper de alguna manera, que ya vamos a ver qué quiere decir eso. Pareciera que acá hay como una contradicción, aunque se puede salvar esta contradicción y ya vamos a ver cuáles son los argumentos. Bien. Luego, en el segundo párrafo, el artículo agrava la pena cuando la víctima fuere menor de 13 años. Y esto está claro, ¿por qué? Porque lo que considera el legislador es que cuando la víctima es menor de 13 años, como no puede, es incapaz absolutamente de disponer de su sexualidad, entonces hay una mayor afectación al bien jurídico, entonces eso amerita una mayor pena. Y después, en el tercer párrafo, cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de 10 a 15 años, cuando mediar engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como así también cuando el autor fuese ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano, tutor o persona conviviente. Bueno, ya vamos a ver cuáles son esas especiales relaciones entre autor y víctima que agravan la pena. Esto se trata de un delito de mera actividad, es decir, no requiere que efectivamente se corrompa el menor. Requiere que existan actos objetivamente idóneos para corromper, pero no requiere de un resultado separado espacio-temporalmente de la propia conducta. ¿Se entiende esto? Es de mera actividad. Yo realizo el acto de corromper y ya cometí el delito. No necesito esperar que el menor efectivamente se corrompa para tener configurado el delito. ¿Se entiende esto? Es un delito de mera actividad.
Lo único que se requiere es que existan actos objetivamente idóneos para corromper al menor. Después, si efectivamente el menor es corrompido, se podrá evaluar en términos de pena y se podrá aumentar la pena. Pero no es una circunstancia que vaya a determinar la existencia o no existencia del delito. ¿Se entendió esto? Esto es un delito de mera actividad. Bien. Sin embargo, admite la tentativa. ¿A quién se le puede ocurrir un ejemplo de tentativa en este delito? Bueno, ahora por ahí es difícil porque no vimos específicamente todavía las conductas típicas, pero ya vamos a ver, cuando terminemos de analizar el delito, que por más de que sea un delito de mera actividad, es decir, con solo realizar el acto ya lo estoy cometiendo el delito, podemos pensar en supuestos de corrupción en tentativa. Por ejemplo, cuando el acto de corrupción se realiza mediante WhatsApp o mediante redes sociales y demás, y hay un freno en el medio por los padres o por un control de una app o lo que sea. Ahí podríamos hablar de una tentativa. Bueno, entonces, dos verbos típicos. Promover y facilitar. ¿Qué quiere decir promover? Bueno, promover podríamos decir que es quien engendra en la víctima la idea de prácticas corrompidas, o sea, quien la impulsa a realizar esas prácticas. Incitar a mantenerse esas prácticas. Puede ser, entonces, corromper es impulsar a realizar prácticas corruptas, digamos, de alguna manera, o incitar a mantenerse en esas prácticas. Es decir, engendrar la idea por un lado, o si ya está en ese estado, incitar a mantenerse en ese estado. Eso sería en lo que consiste el verbo de promover. Ahora, ¿qué quiere decir facilitar? Facilitar, por el contrario, la idea, digamos, la corrupción, ya existe, la idea de corrupción ya existe en la víctima. Lo que pasa es que en este caso el autor despeja los obstáculos y facilita esa corrupción. Despeja los obstáculos para el éxito de la corrupción del menor. No hace falta que el aporte para esa facilitación sea indispensable. Acá se equiparan un montón de conductas que pueden considerarse facilitadoras de la corrupción. Por ejemplo, el mayor de edad que le pasa el teléfono de un menor de edad a otra persona que sabe que esa persona le quiere mandar videos de contenido sexual o le quiere hacer proposiciones de contenido sexual y demás tendientes a corromper el menor. Esa es una conducta, de alguna manera, facilitadora. Pero también la facilitación se puede cometer por omisión, es decir, en comisión por omisión, ¿no? Cuando, por ejemplo, los padres, teniendo conocimiento de que hay un mayor de edad que tiene actitudes de corrupción hacia su hijo menor de edad, lo dejan solo en su habitación con esa persona mayor de edad. Ahí podríamos imputarle a los padres en su posición de garante la facilitación de esa corrupción del menor de edad en comisión por omisión. A diferencia de la promoción de la corrupción, que no puede cometerse por omisión porque implica por naturaleza la promoción una actitud activa, ¿no? Una acción siempre. En cambio, la facilitación, yo puedo facilitar sin hacer nada, cuando tengo la obligación de hacer algo. ¿Sí? Cuando yo tengo posición de garante sobre esa persona, es decir, posición de que tengo obligación de garantizar cierto espacio sobre esa persona y no hago nada, y esa persona termina afectada, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del padre que deja en su habitación vacía, en su habitación solo, a su hijo con una persona que sabe que lo va a corromper. Bien, ¿qué quiere decir corromper? ¿Qué significa corromper? Si vamos a la Real Academia Española, hay seis significados. Por ejemplo, alterar, trastocar la forma de algo, sobornar a alguien con dávidas o de otra manera, eso dice la RAE, hacer que algo se deteriore, echar a perder, depravar, dañar, pudrir algo, pervertir a alguien. Bueno, podemos sostener entonces que corromper es la depravación, alteración de los modos de la realización de la práctica sexual, ¿no? Hablando concretamente en este delito. Podemos decir que corromper un menor es alterar el comportamiento sexual de un menor, volviéndolo prematuro, perverso, en su misma ejecución, excesivo. Adviertan
el contenido moralizante de este verbo corromper, ¿verdad? Porque obviamente, ¿quién decide qué es pervertir el comportamiento sexual de un menor? Por ejemplo, de un menor mayor de 16 años y menor de 18. Para mí, quizás desde una moral más liberal, voy a considerar ciertos actos no son de corrupción. Sin embargo, para alguien que tenga una moral más conservadora, puede decir, no, esos actos son de corrupción de un menor, ¿no? Entonces, hay un fuerte contenido moral detrás de este delito. Entonces podríamos pensar, para evitar un análisis moralizante de este delito, bueno, que corromper un menor sería adelantar el normal desarrollo de su sexualidad, ¿no? De alguna manera, tratando de poner pautas objetivas y generalizarlo, decir, bueno, yo corrompo a un menor cuando mis actos tienden a adelantar el normal desarrollo de su sexualidad. Obviamente esto implica un análisis en el caso concreto, ¿verdad? Pero por ahí nos sirve para salir un poco de esos verbos de mayor contenido moralizante o cultural, pervertir, ¿no? Corromper. Bueno, estoy alterando el normal desarrollo de su sexualidad, ¿no? Yo puedo decir entonces que eso lo podemos definir como corrupción del menor. ¿Alguna pregunta con respecto de la conducta típica en su fase objetiva? Serían estos dos verbos, promover, facilitar, y la definición de corrupción, ¿no? Bien. Bueno, acá vimos entonces, fíjense qué incoherente que es este título en este caso, que los mayores de 13 y menores de 18 años, cuando existe un consentimiento plenamente libre, pueden realizar prácticas sexuales con una persona mayor de edad, cuando hay realmente un consentimiento libre. Pero, según este artículo, digamos, podrían tener el riesgo de caer en este artículo la persona mayor de edad con la que está teniendo ese tipo de actividades. Por ejemplo, si un día le mando una foto, o le mando un video, o lo que sea, podemos decir, no, bueno, pará, acá lo está corrompiendo al menor. El menor puede disponer libremente de tener relaciones sexuales con esa persona mayor. Ahora, cuando esa persona mayor le manda un video y nosotros decimos, no, esa conducta es una conducta de corrupción, entonces, aún con el consentimiento del menor, esa persona mayor de edad puede ser perseguida penalmente por corrupción de menores. ¿Se dan cuenta de la incoherencia del título en este punto? Bueno. En términos de imputación subjetiva, es un delito doloso. Es un delito doloso que no exige ningún otro elemento subjetivo más que el dolo típico de tener conciencia de que los actos que están realizando son actos para promover o facilitar la corrupción del menor. Podría sostenerse la duda o la discusión respecto de el dolo eventual sobre la edad de la víctima. Ahí podríamos discutir si este delito amerita o no dolo eventual. Por lo general, la mayoría de la doctrina va a decir que se trata de un delito de dolo directo. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo, solo los menores de 18 años. ¿Puede corromperse un menor ya corrupto, por ejemplo? Sí. El argumento es desde el principio de legalidad, es decir, el que promoviere, el verbo el que promoviere, alude tanto al que inicia la corrupción del menor como al que la mantiene, o al que la vuelve a realizar. Entonces, en este sentido, no hay obstáculo para sostener que un menor, que nosotros podemos decir, bueno, este menor ya se había alterado normalmente el desarrollo de su sexualidad, bueno, pero también puede ser víctima de este tipo de delitos. Bien, el objeto jurídico en este caso entonces es claro, es la intangibilidad, la indemnidad sexual del menor, la no injerencia respecto de terceros, con esta contradicción que acabamos de ver respecto de las prácticas sexuales que sí puede consentir un mayor de 13 y menor de 18, pero que en este caso no puede consentir porque su consentimiento es irrelevante, porque la corrupción del menor se persigue aún con el consentimiento del menor. Una cosa rarísima, pero es lo que tenemos. Bueno, luego vienen las figuras agravadas, ¿no? Que ya las vimos, cuando la víctima fuere menor de edad, que acá lo que hay es una mayor afectación al bien jurídico. En el tercer párrafo, el elemento agravante tiene que ver con las modalidades específicas de las que se vale el autor para realizar la conducta típica, es decir, cuando hay violencia, cuando hay amenaza, cuando hay abuso coercitivo.
en este caso se agrava la conducta por la modalidad de ejecución. Hay una mayor afectación al bien jurídico en la modalidad de ejecución de la conducta. Luego también en el tercer párrafo se agrava el injusto por el especial vínculo que existe entre autor y víctima, ¿no? Acá lo que hay que ver es que realmente exista un vínculo que depare cierto tipo de deberes del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, y que el autor en su conducta de corrupción no solo esté violando el deber general de no corromper un menor, sino que además esté decepcionando ese rol que tiene sobre la víctima. Por ejemplo, el padre que corrompe al menor no solo está violando el deber general que nos incumbe a todos de no corromper un menor, sino que además, en el caso concreto, está defraudando esa expectativa que tiene su hijo de que su padre lo cuide. ¿Se entiende? Por eso se agrava la pena. Entonces, lo relevante en este tipo de agravantes es ver específicamente cuál es el deber especial que tiene el autor sobre la víctima que está defraudando a la par de realizar la conducta prohibida. Bueno, con esto terminamos este artículo y ya estamos ahí en hora, así que lo vamos a dejar acá. ¿Tienen alguna duda con respecto de esto? Fuimos un poco rápido, les pido perdón por eso, pero obviamente que estoy abierto a las preguntas en este momento y las que quieran hacer después por mail o en el grupo del chat, no hay ningún problema. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta respecto de esto que estuvimos charlando recién? ¿No? Bueno, yo no sé si vamos a tener la clase que viene, la semana que viene o más adelante, pero vamos a avanzar entonces con los delitos vinculados con la prostitución, y voy a ver si les mando un trabajito práctico muy chiquitito, quizás de una sola pregunta, para que lo tengan resuelto antes de la próxima clase, que no creo que sea la semana que viene, sino la otra. De todas maneras me voy a charlar con Gustavo y con Fede para no superponer entregas de los trabajos prácticos, y bueno, así cuando veamos los delitos vinculados con la prostitución, ya vamos a tener quizás algo leído antes, y la clase por ahí se puede hacer un poco más llevadera, y podemos discutir también el caso práctico que les mandé respecto de la explotación o promoción de la prostitución, que también está bueno para que lo discutamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima. Ahí en el grupo de chat les voy informando del tema del trabajito práctico y cuándo sería nuestra próxima clase. Chao a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Gracias. Gracias. Gracias.